Una duda habitual entre los ciclistas es la elección entre Shimano y SRAM y la equivalencia entre sus transmisiones. En este vídeo os contaremos cuáles son en los grupos de montaña actuales, los de la temporada 2020. Aunque hay otras marcas con productos interesantes, durante muchos años la japonesa Shimano fue la referencia indiscutible en las transmisiones de las bicis de montaña y solo la americana SRAM aguantó su estela con productos de gran calidad, posicionándola como una gran alternativa. Estaba generalmente aceptado que SRAM ofrecía menor peso y una mayor resistencia a los desajustes, mientras que los grupos de Shimano eran más suaves, fiables y robustos, y tenían un abanico más amplio en las gamas más bajas. Todo iba bastante a la par hasta que SRAM provocó una auténtica revolución en el sector con la presentación del primer grupo monoplato de 11 velocidades y el núcleo XD, que permitía usar un piñón de tan solo 10 dientes. Superadas las primeras dudas sobre el nuevo sistema, empezó a ganar espacio en las bicis de gama alta y en la competición, mientras Shimano retrasaba bastante el lanzamiento de su alternativa monoplato, y desde entonces SRAM ha ido por delante de las gamas más altas. Cuando Shimano se estaba posicionando con el monoplato de 11 velocidades, SRAM lanzó el Eagle de 12, que mejoró la limitación de desarrollos que ofrecían los primeros monoplatos para usos polivalentes y ha consolidado definitivamente su uso. Shimano lanzó en la temporada 2015 el XTR Di2 electrónico, anticipándose a SRAM, y en 2019 la marca americana contraatacó con el primer sistema electrónico inalámbrico, el Access, que además cuenta con 12 velocidades. A la espera de la respuesta de Shimano, SRAM vuelve a ponerse por delante en las gamas más altas. Shimano, en cambio, mantiene su liderazgo en las gamas medias y bajas y presenta una dura batalla comercial en la gama media-alta. La incorporación del monoplato y las 11 velocidades en el grupo XT, con su siempre excelente relación calidad-precio, obligó a SRAM a presentar su grupo GX de 11 velocidades con una sorprendente bajada de precio con respecto a los grupos X01 y XX1. Es difícil destacar una de ellas de forma global. La decisión final dependerá de matices y no será la misma ni en todas las gamas ni para todos los ciclistas. Así que os hemos preparado una tabla comparativa y ordenada por grupos equivalentes, que vamos a analizar brevemente, centrándonos con más detalles en los grupos de 12 velocidades, que por actualidad son los que más interés y consultas generan, y hemos descartado los grupos específicos de enduro y descenso, que trataremos en otro vídeo. En la gama más alta, SRAM cuenta con la exclusiva tecnología inalámbrica Access, sin equivalencia en Shimano, que de momento no tiene grupos electrónicos con 12 velocidades. Podéis descubrir todo sobre los grupos Access en este vídeo. En los grupos mecánicos de gama alta y 12 velocidades, el grupo XX1 Eagle de SRAM se enfrenta al XTR 9100 de Shimano. Y aquí la elección es muy difícil por la altísima calidad de ambos. Habría que entrar en un análisis más complejo de desarrollos disponibles o gustos personales. El XTR, eso sí, ofrece la opción de doble plato, no disponible en SRAM. En el siguiente escalón, aunque no son estrictamente equivalentes, SRAM sitúa al grupo X01 Eagle y Shimano el XT8100. El X01 tiene pequeñas variaciones con respecto al XX1 y mantiene un precio muy cercano, notablemente superior al del XT8100, que como en las anteriores versiones es posiblemente el grupo de gama alta con mejor relación calidad-precio del mercado. Además, también ofrece la opción de doble plato para los que necesiten mayor rango de desarrollos. Con más similitud en el precio y la calidad, la escala continúa con el SRAM GX Eagle y el Shimano SLX 7100. El grupo de SRAM se ha convertido en un superventas y viene de serie en muchas bicis de gama media-alta, con un rendimiento excelente. El SLX es una apuesta segura siempre, mantiene la calidad habitual en este grupo y su excelente fiabilidad. Además, también cuenta con la opción de doble plato. Y cerrando los grupos de 12 velocidades, SRAM tiene el NX Eagle y el SX Eagle, que es su opción más económica. Ambos son compatibles con los núcleos tradicionales de Shimano o SRAM, y no con el núcleo SRAM XD. Por lo tanto, dejarán el piñón más pequeño en 11 dientes. Shimano nos ofrece el nuevo Deore M6100, con núcleo microspline y cassette 1051. En este caso, la única ventaja de los dos grupos de SRAM es que se pueden montar con núcleos tradicionales. En todos los demás aspectos nos decantamos por la excelente calidad y fiabilidad del Shimano Deore. Con 11 velocidades nos encontramos con los grupos electrónicos XTR Di2 y XT Di2 de Shimano, que no tendrían equivalente en SRAM, por lo que si optas por electrónica con cable, la elección está clara. Suponemos que el fabricante japonés no tardará en darnos alguna sorpresa electrónica con 12 velocidades o más, ya veremos. En los grupos mecánicos de 11 velocidades, SRAM solo nos ofrece el cassette 1042, excepto en el grupo NX, que monta un 1142.
Shimano tiene más opciones de platos y desarrollos, por lo que puede ser la opción más interesante para los que necesiten desarrollos con gran versatilidad. En las gamas de 10 velocidades o menos, ambas marcas ofrecen un nivel de calidad superior al de la mayoría de los productos que podemos encontrar en el mercado. Pero en estas categorías, la superioridad de Shimano es indiscutible y sus grupos y componentes son la referencia para la mayoría de los ciclistas que buscan bicis de este perfil. No podemos profundizar en cada gama y grupo porque el vídeo sería interminable, pero si tenéis dudas, cualquier sugerencia, podéis dejarlas en los comentarios y con mucho gusto os ayudaremos. Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros y hasta el próximo vídeo.